Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Vamos a pasar al verso 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Pueden sentarse, hermanos. Este pasaje que hemos leído, del cual hemos leído algunos versículos, habla del momento, hermanos, en que Dios pasa a una segunda etapa en el proceso de liberación del pueblo de Israel. Todos conocemos la historia. Dios había completado una primera etapa en su plan para Israel, libertarlo de la esclavitud en Egipto. Ahora se iniciaba un periodo muy importante, un periodo de formación, de crecimiento en carácter y fe, que permitiera a aquella generación que había nacido en la esclavitud aprender a vivir en libertad. Es importante esto, hermanos, porque este pasaje nos demuestra que Dios quería que su pueblo acrecentara en fe, en madurez, en carácter, en perseverancia y en tantas otras cualidades que son tan necesarias para enfrentar la vida. En su misericordia, Jehová los hace rodear la tierra de los filisteos. Leímos ahí claramente que los hizo rodear la tierra de los filisteos porque los filisteos eran una tribu sumamente experimentada en la guerra, y si se enfrentaran a ellos iba a ser un encuentro muy desigual. Seguramente los judíos saldrían derrotados y esto les desanimaría en el camino de la libertad. Dios no quería que pasara eso y por lo tanto los hizo rodear la tierra de los filisteos para que no se produjera aquel enfrentamiento. Fue un acto de misericordia de Dios, fue un acto de comprensión de Dios, fue un acto de amor al no exponerlos a una experiencia que solo les hubiera dejado derrota, frustración y desánimo. Sin embargo, aunque los libró de los filisteos, los hizo caminar por un desierto terrible, cosa que no es nada fácil. Es sumamente difícil, hermanos, imaginar lo que sentirían aquellos millones de personas que caminaban en aquel terrible desierto, en aquella masa arenosa sin caminos, sin saber hacia dónde iban, sin saber en qué dirección, en qué posición se encontraban. Caminar en el desierto, hermanos, era una posibilidad para quienes tuvieran la experiencia, para los hombres de desierto, pero para aquel pueblo que por siglos había vivido en la esclavitud en Egipto, y que nada sabían del desierto, caminar por esa tierra habrá sido un momento de gran angustia, de desesperación, de total desorientación, de no saber dónde se encontraban ni hacia dónde se dirigían. Era una experiencia terrible, era una experiencia aflictiva, pero allí, en medio de ese desierto, hermanos, Dios demuestra su cuidado por su pueblo. Nunca los abandonó. Y su presencia con ellos se demostró a través de una nube. ¿Qué cualidades tenía esta nube y qué funciones cumplía? En primer lugar, cumplía la función de ofrecer protección al pueblo. Si ustedes se fijaron en la lectura, no era una nube cualquiera. No se trataba de una nube ordinaria en el cielo. Su origen era sobrenatural. ¿Por qué decimos que no era una nube común y corriente? Porque dice que esa misma nube tenía dos formas, una en el día y otra en la noche. Durante el día, hermanos, se apareció como una nube oscura en contraste con la luz del sol. Sin embargo, dice ahí, en la noche era resplandor de fuego.
Durante el día, hermanos, aquella nube le guardaba del sol inclemente del desierto, hacía la marcha menos fatigosa y evitaba que muchos se enfermaran y hasta murieron en aquella travesía tan terrible, agobiados por el calor. Por la noche les protegía del frío. La nube de fuego, hermanos, era un recurso excelente en aquella travesía, porque el desierto es tan inhóspito, el desierto es tan poco amable, que durante el día mata de calor y durante la noche mata de frío. Pero la nube le guardaba de las dos cosas, durante el día del calor y durante la noche del frío. El calor que emanaba de aquella nube, el calor que se desprendía de aquella nube de fuego, le guardaba de las bajas temperaturas de la noche y también alejaba a los animales que pudieran amenazarlos durante la noche. Quiere decir esto, hermanos, que sin la nube este pueblo hubiera perecido rápidamente. Sin la nube, hermanos, este pueblo hubiera perecido en cantidades inimaginables. Millones de personas hubieran muerto sin tener recursos, conocimiento ni habilidades para transitar por aquel terrible desierto. ¿Por qué es importante esto para nosotros hoy? Porque el Señor es nuestra nube hoy en día. Hoy en día, hermanos, esta enfermedad tan famosa, este virus tan terrible, nos está demostrando que la tierra puede ser un terrible desierto. Un terrible desierto, porque este momento que estamos viviendo, hermanos, nos ha planteado una realidad que nunca nos imaginamos. El mundo no pensó que una situación como esta pudiera afectarle algún día. Nosotros estábamos seguros de la ruta que transitábamos, estábamos seguros de ir por el camino correcto, estábamos seguros de avanzar por la vida en la dirección adecuada, pero esta enfermedad nos ha mostrado que todo eso no era cierto. Estamos caminando por un desierto terrible, aun cuando ya estamos en Cristo. Nosotros también caminamos por el desierto de la vida. Hay ocasiones en que sube la temperatura por causa de las pruebas y las aflicciones, como nos está pasando ahora, y otras veces el frío del mundo nos puede alcanzar y el amor por Cristo se puede enfriar. El mundo de hoy está sufriendo las dos cosas. Este virus ha subido la temperatura de la aflicción, de la ansiedad, de la desesperación. Por eso vemos las compras de pánico, todo el mundo comprando de todo y las tiendas quedándose vacías. Casi estamos diciendo, el mundo se va a terminar, compren. Esto demuestra, hermanos, dos cosas. Uno, la desesperación del momento que vivimos, y dos, que quizás nuestro amor por nuestro Creador se ha enfriado. Porque si nosotros tuviéramos un amor más firme y más confiado en Cristo Jesús, declararíamos con esperanza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y pase lo que pase, Él está con nosotros. Tenemos que descansar en Él, tomar las medidas adecuadas, pero ubicarnos debajo de la nube que es Cristo Jesús. El fuego de la presencia divina, hermanos, cuando se enfríe el amor, pasa a ser una cosa distante, lejana, de la que ya nosotros nos vamos olvidando, de la que ya solo queda un recuerdo de aquellos días cuando comenzábamos con gozo y alegría a seguir al Señor, con fe, con confianza plena, con voluntad, con servicio, con una continua comunión con el Señor, permanente y continua en nuestra vida. El fuego de la presencia divina, hermanos, se convirtió en una cosa lejana, en una cosa distante. El fuego de la presencia divina se quedó limitado al día que vamos a la iglesia y nada más. Después se apaga. Pero el problema es que nosotros seguimos caminando por el desierto. Y por lo tanto nosotros necesitamos urgentemente que el fuego del amor de Cristo esté encendido en nuestra vida. Porque de otra manera no tendremos esperanza para enfrentar estos días difíciles.
Cuando el amor de Dios se va de nuestro corazón, la Biblia, hermanos, comienza a tornarse monótona, sin nada que nos sorprenda, sin nada, hermanos, que descubramos en ella que impacte nuestra vida. Cuando el amor por Dios se ha ido de nuestra vida, leemos la Escritura y aquello no tiene sentido, aquello no tiene fuerza, aquello no tiene significado, aquello no tiene valor, aquello no tiene impacto en nosotros. La palabra sigue siendo la misma. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. La palabra no ha cambiado, sigue siendo la palabra de Dios, pero nuestro corazón se ha comenzado a apagar. Este es el verdadero problema. Hay pasajes de la Biblia, hermanos, que a nosotros nos alientan, o antes nos alentaban, pero hoy no tiene sentido. El mensaje bíblico nos parece aburrido. Y hoy hay muchos creyentes que andan en una búsqueda desesperada por escuchar algo nuevo, algo que nunca se haya dicho, algo que cambie esta rutina agotadora que ya no la soportamos. Andan buscando algo nuevo que les dé sentido, que les dé propósito, porque el viejo evangelio de la salvación para ellos ya no tiene fuerza, ya no tiene sentido, ya no tiene significado. En el Evangelio de Mateo leemos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y quizás, hermanos, a nosotros nos hace falta que el fuego del Señor se vuelva a encender en nuestro corazón. Y por eso podemos caer en la desesperación en momentos como este, que ciertamente son aflictivos, ciertamente son difíciles, pero pensémoslo bien. A lo largo de nuestra vida ya hemos pasado momentos como este y quizás peores, personalmente hablando, en la realidad personal de la vida de cada uno. Hemos vivido quizá momentos más aflictivos como este, y en esos momentos aflictivos hemos visto la mano poderosa de Dios glorificándose en la vida de cada uno de nosotros. Dios no ha cambiado, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, y el que antes nos impactó con su fuerza, Él sigue estando vivo el día de hoy y sigue siendo el Dios de su pueblo, a quien cuida y ama con grande misericordia. Tenemos que confiar en Él por sobre todas las cosas. Si eso llega a suceder, si nuestro amor se enfría, entonces vamos a quedar desprotegidos en este desierto terrible. Y cuando el frío del mundo nos amenaza, es hora de volverse al Señor para que Él se encargue de encender el fuego en nuestro corazón. Y entonces, hermanos, aquella nube maravillosa nos dará paz en medio de la dificultad, nos dará confianza en medio de la incertidumbre, nos dará fe en medio de la incredulidad. En segundo lugar, aquella nube servía de guía. El desierto, como ya lo hemos dicho, era una tierra triste y sin caminos. Quizá, como lo hemos dicho antes, para los viajeros experimentados que conocían el desierto, que caminaban por ahí, que por generaciones habían caminado por ahí, ellos podían conocer el desierto. Pero los hebreos, después de siglos de esclavitud en Egipto, ¿qué experiencia podían tener ellos con el desierto? Seguramente nunca se habían aventurado a caminar por aquel lugar terrible. ¿Por dónde ir? ¿Hacia dónde caminar? La nube lo decidía. Esto fue importante. Ustedes se han dado cuenta que nosotros no nos podemos poner de acuerdo casi en nada. Cuando queremos organizar algo como comunidad cristiana, decimos, hermanos, queremos hacer un retiro. Y uno dice, vamos allá, el otro, no, mejor allá, el otro ahí es más bonito. No, que mire, hermano, que es ahora muy temprano, mejor más tarde todos estamos. Muy temprano, si los dicen muy temprano no van a llegar. Hora hispana, hermano. Y van un montón de opiniones, un montón de situaciones. Y no nos ponemos de acuerdo. Yo creo que el pueblo de Israel era igual. Y el Señor dice, acabemos con el problema. Se mueve la nube, se mueven ustedes. No se mueve la nube, no se mueven ustedes. Se acabó el problema. Y era lógico que funcionara así. Nadie quería caminar debajo del sol. Y si no quería que el sol lo angustiara durante el día, era mejor que se estuviera a la sombra de la nube.
Y en la noche nadie quería salir a la oscuridad y a las amenazas del desierto. Mejor quedarse bajo el fuego protector de la nube y nada iba a pasar. Se resolvió el problema. Ellos, hermanos, seguían la nube y esta nube a veces los llevaba a lugares lindos, preciosos y de reposo, y hubo ocasiones en que lo llevó a situaciones difíciles, complicadas y sumamente problemáticas. ¿Se acuerdan del agua amarga de Mara? La nube los llevó, la nube los puso ahí, y cuando llegaron al agua no se podía beber, estaba amarga. Pero el pueblo estaba bajo la nube. El pueblo se quedó bajo la nube y estando bajo la nube el Señor le dio indicaciones a Moisés. Le dijo lo que debía de hacer y el agua fue endulzada y bebieron todos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Las situaciones podían ser aflictivas, pero si estaban bajo la nube, estaban en el camino a la victoria. Si estaban bajo la nube, pasara lo que pasara, Dios estaba con ellos, y si Dios estaba con ellos, ¿quién contra ellos? Amén. Es una lección importante para nosotros, hermanos, porque para nosotros el camino de la vida, como ya lo hemos dicho, puede ser a veces muy parecido a un desierto. Nos sentimos desorientados, ya no sabemos qué hacer. Es entonces cuando tenemos que asegurarnos que la nube de Cristo sea nuestra guía. Que sea Él quien está conduciendo nuestros pasos en su camino y en su ruta. No dudemos que Él estará con nosotros. Si Él está con nosotros, vamos a salir victoriosos de cualquier situación. La clave está en permanecer bajo la nube. El que habita a la sombra del Omnipotente, al abrigo del Altísimo, ese tendrá bendición. Amén. Es decir, la clave aquí, hermanos, es quién nos va a guiar en este tiempo de desesperación. ¿Quién nos va a conducir en este tiempo de angustia? ¿Cuál va a ser nuestra guía en este camino terrible que nos está imponiendo la vida a nosotros? Está en permanecer bajo la nube, porque si estamos bajo la nube, pase lo que pase, Él nos podrá sacar victoriosos. Estando bajo la protección de la nube, hermanos, el pueblo fue conducido por Dios a un lugar que se llama Elim, y ahí había 12 fuentes de aguas y 7 palmeras, lo cual quiso decir un oasis maravilloso donde todos ellos descansaron de sus angustias y su desesperación, donde todos saciaron la sed, no solo de sus cuerpos, sino de sus almas, y descansaron en el Señor en medio de la dificultad. Si algo necesitamos todos en medio de la crisis, es tener paz en medio de la dificultad. Si algo necesitamos nosotros, hermanos, en medio de estas situaciones tan angustiosas que nos ha impuesto la vida, es dormir como el Señor durmió en la barca en medio de la tormenta. Aquello se conmovía con el impacto y la fuerza de las olas, y él dormía plácidamente. Maravilloso, extraordinario, pero no lo vamos a lograr. Perdón. Esto es alergia, hermano, no se preocupen. He descubierto que los chiles rellenos tienen propiedades salutíferas y pueden controlar este tipo de molestias. Alcanzan su mayor potencial cuando los sirven con arroz, frijoles de la olla y tortillas. Lo sugiero a ustedes por si el Señor les habla, por cualquiera de esas situaciones. Pero no me saquen del tema. ¿A dónde estábamos? Nosotros, la lección para ellos y para nosotros es la misma. Permanezcan bajo la nube y tendrán victoria. Permanezcan bajo la nube y podrán transitar con paz estos tiempos difíciles, estos tiempos complicados. No sabemos hasta dónde nos van a llevar. No sabemos qué pueda pasar. Todo eso es incierto. Una sola cosa es cierta. Dios está con nosotros. De eso no podemos tener duda. Y si Él está con nosotros, ¿quién
contra nosotros. Amén. Por lo tanto, hermanos, debemos confiar en nuestro Dios. Hoy es el tiempo de que nuestro corazón arda de amor, de fe, de confianza en el Dios de nuestra salvación. Porque mientras más difícil es la situación, más dependemos del único que puede sacarnos adelante, Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Estemos bajo la nube y vamos a salir avantes de esta situación. Permanezcamos bajo la nube y Él nos va a guiar a la victoria, y un día, muy pronto, vamos a celebrar una victoria más de nuestro Dios en medio de este pueblo a quien Él cuida con misericordia y con amor. Vamos a orar.